Buenos días todavía. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos todos. ¿Cuántos tienen alguna necesidad que dicen, no veo la solución? Pero Dios puede estar obrando en su necesidad. Así que confiamos en que Él está obrando aunque no veamos. Amén. Bien, abra su Biblia en primera carta de Juan capítulo 2. Quiero compartir con ustedes un tema sobre qué es el verdadero cristianismo. Y muchos van a decir, pues yo ya sé. Pues más vale recordarlo y constantemente estar trabajando eso en nuestra vida. ¿Cuántos saben que muchas veces aprendemos por repetición y lectura y volverlo? Porque pues somos muy fáciles de olvidar las cosas. ¿Y qué es vivir una vida cristiana realmente? Pues muchos tienen su propia interpretación de qué es vivir una vida cristiana, o qué es agradar a Cristo, o qué es seguir a Cristo. Pero ¿qué dice la Escritura? En este caso, el apóstol Juan, que como vimos, él dijo, yo estuve con Jesús, lo oí, lo vi y aprendí lo que es ser un seguidor de Cristo, un verdadero cristiano. Y quiere recordarnos a nosotros cómo debe ser un verdadero cristiano. Y en el versículo 3, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y veamos cómo es una bendición saber que tenemos un abogado ante el juez supremo. Porque aquí conocemos que hay jueces y hay impartidores de justicia. Debería de ser, pero pues humanamente todos estamos en una condición difícil en cuanto a nuestra carne, nuestra naturaleza caída, y pues sin Cristo peor, diga, sin Cristo está peor la cosa. Y el asunto es que tenemos un juez que es justo y un abogado que es justo y que intercede por nosotros ante el juez de todo el universo. Y además Él murió por nuestros pecados, no solo por nosotros, sino por todo aquel que crea en Él. Y veamos cómo, aunque no todos son salvos, pero su obra redentora aplica a todos, si todos creyeran y se convirtieran en Él. Pero vamos a retomar hoy del versículo 3. Voy a leer yo en una versión diferente a la Reina Valera, pero sígueme ahí en la versión Reina Valera. Y dice, si obedecemos. En la Reina Valera dice, si guardamos. Esta palabra guardamos significa obedecer. Y aquí el apóstol Juan empieza a hablar de los rasgos de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, ¿qué hace? Obedece los mandamientos de Dios. En esta traducción de Dios habla hoy, dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros que hemos llegado a conocerle, que somos parte de su familia y que conocemos a Dios, porque conocemos sus mandamientos
Y no solo los conocemos, sino los obedecemos. Así que una característica y señal de que verdaderamente somos cristianos es si hacemos la voluntad de Dios, si obedecemos a Dios. ¿Cuántos saben que la desobediencia es algo muy común y muy generalizado? Los que somos papás lo entendemos perfectamente con nuestros hijos, pero también nosotros fuimos hijos. ¿Y cómo éramos? Muchas veces no obedecíamos. Y hay hijos que se portan mejor y otros peor, pero es algo que es fácil de caer en la desobediencia. Y tenemos los mandamientos de Dios, tenemos la escritura de Dios que nos dice, si tú obedeces, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 28? Y te alcanzarán. Bendito serás tú en el campo, en la ciudad, bendita será tu familia, el fruto del vientre, o sea, tus hijos, tu arteza de amasar, benditos serán tus ganados, la tierra te producirá, habrá bendición, etcétera. En tu trabajo te irá bien, y enumera una cantidad de bendiciones de la obediencia que yo digo, yo quiero. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Y que bendiga a tus hijos, bendiga a tus nietos, la actividad que tú haces. Bueno, la salvación no es condicional. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Punto. Y todo aquel que en Él cree y se convierte a Él, tiene vida eterna. Pero las bendiciones sí tienen una condición. ¿Cuál es? La obediencia a Dios. Y muchos pensarán, pero mira, ese ni cristiano ni honra a Dios, al contrario, es ofensivo con Dios y con los que somos creyentes, y le va muy bien. Bueno, en apariencia tiene muchas cosas materiales, pero ¿cuántos saben que eso no da paz, no da la paz en nuestro corazón? No produce esa tranquilidad que solo el Espíritu de Dios da a cada uno de nosotros. Esa seguridad de saber que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ese gozo que aunque a veces estén las cosas complicadas, de todas maneras hay un gozo en nuestra vida. O sea, una cosa es tener cosas y otra cosa es tener la bendición de Dios. Abraham dice que por la tierra que Dios le prometió que la daría a él y a su descendencia, ¿cómo anduvo? Como extranjero y peregrino, pero tenía la bendición de Dios. Su mano estuvo siempre en su vida. ¿Y Dios cumplió sus promesas con Abraham, sí o no? Ahora, ¿las puede cumplir en tu vida y en mi vida? Sí. Porque el apóstol Pablo dice que los que somos de la fe de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Nosotros hemos creído a Dios en el Evangelio de Jesucristo, nos hemos convertido y también esa fe nos ha sido contada por justicia. Y somos herederos de las bendiciones de Abraham. Pero muchas veces no las experimentamos porque no somos obedientes. ¿Abraham sería obediente? No era perfecto, tuvo fallas, pero en general obedecía a Dios. Desde el llamado que le hizo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela. Y la bendición de Dios estuvo sobre Abraham, sobre Isaac su hijo, sobre Israel, sobre las 12 tribus, y hasta el día de hoy, ¿qué hace Dios con Israel? Los sigue bendiciendo, a pesar de que siguen dando la espalda al Señor, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. ¿Cuántos quieren que
el Señor, como dicen los 10 mandamientos, que Él hace misericordia a millares a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Y visita la maldad, o sea, la desobediencia de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Obviamente eso se rompe cuando alguien se convierte al Señor, esa herencia. Pero Dios quiere bendecirnos, hermanos. El asunto es que nosotros debemos verdaderamente obedecerle. Cuando un hijo es obediente en tu casa, ¿cómo estás como papá y como mamá? En paz y a gusto, y lo bendices, ¿sí o no? Pero cuando es desobediente, ni duermes, ni él duerme, ni te deja dormir. Ni estás en paz, porque él no sabes ni cómo está, ni dónde está, ni con quién está. Bueno, Dios quiere bendecirnos, hermanos. Pero necesitamos verdaderamente ser obedientes a Él. Muchas personas dicen, no, yo sí le obedezco, pero con sus hechos demuestran lo contrario. O muchos dicen, no, yo todos los días leo, todos los días oro, y hacen ciertas disciplinas espirituales que yo digo que todos debemos practicar, y es una bendición. Pero tienen poco interés en obedecer al Señor. Una relación con el Señor de pura palabra no tiene ningún valor. Cuando le decimos yo te amo, pero no le obedecemos, ¿qué estamos demostrando? Que no nos interesa. Cuando le decimos a nuestra esposa te amo, pero la maltratas, la menosprecias, la ves mal, o viceversa, la esposa al marido, es pura lengua, pura palabra. ¿Cuántos saben que deben ir juntas lo que decimos con nuestro comportamiento? Así lo dice Santiago, que la fe sin obras, muéstrame tu fe por tus obras, por tu manera de obedecer y de cumplir tus compromisos, lo que tú has prometido. De hecho, Juan en este capítulo habla sobre la obediencia de varias maneras. Por ejemplo, en el versículo 3, guardar los mandamientos del Señor es obedecer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la palabra. En el versículo 5, cuando dice guarda su palabra, no solo es la obediencia, sino también un deseo de obedecer a Dios. Mira, cuando ya deseamos obedecer a Dios, es que hemos avanzado bastante. Cuando solo decimos, pues sí quiero obedecerlo, pero no hay ese deseo en nuestro corazón, está en duda las cosas. ¿Cómo era Jesús cuando estuvo en la tierra? Él deseaba hacer todo lo que el Padre le decía que hiciera. No se levantaba y decía, a ver ¿qué me dice el Padre? Y a ver si se me antoja o a ver si me parece razonable. Porque hoy muchos dicen que la palabra de Dios ya está fuera de tiempo, que la modernidad nos ha alcanzado y que ya no pensemos de esa forma. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra van a terminarse, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y en el versículo 6 dice que debemos andar como Él anduvo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea, significa vivir como Jesús vivió. Decía, yo no hago lo que se me antoja hacer, sino todo lo que veo hacer el Padre, eso es lo que yo hago. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, a eso nos está llamando la palabra. A vivir como Jesús vivió. Obviamente
es un nivel que no podremos nunca alcanzar, porque Él fue perfecto, cuando estuvo en la tierra fue perfecto y hoy sigue siendo perfecto. Pero sí podemos crecer en parecernos cada vez más a Él. Versículo 4, pero si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué dice que es? Ay, ay, ay. O sea que el que no obedece, diciéndose cristiano, y que dice, pues, sí soy cristiano, pero vive como se le antoja, la Biblia dice que es un mentiroso. No lo digo yo, ni te estoy queriendo ofender yo, también es para mí. La palabra de Dios aplica a todos, a los que predicamos y a los que no predican. Entonces, cualquier persona, hombre, mujer, joven, que se diga, yo soy un verdadero cristiano, pero no obedece a Dios, es un mentiroso. ¿Está claro eso? Necesita mucha explicación. Y no hay verdad en él. Entonces, Juan no está diciendo que podemos vivir una vida cristiana sin ningún tipo de pecado. Por eso, en los versículos anteriores dice, si alguno hubiera pecado, eventualmente abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Él se acuerda de que somos polvo, de que somos carne, que nuestra carne tiende a pecar, a desobedecer. Pero hay una manera de volver a estar en la correcta relación con Dios. Y seguimos trabajando en cada vez ser más obedientes a Dios. A ver, si los hijos nos ven a nosotros como papás y nosotros decimos, yo soy cristiano y amo a Dios, tengo comunión con Dios, yo conozco la palabra, conozco sus mandamientos, pero actuamos transgrediendo la palabra de Dios, ¿qué piensan los hijos? Los afectamos. Y si un joven dice lo mismo y allá en su escuela se comporta de una manera inapropiada para un cristiano, está mandando un mensaje también de somos iguales, nada más cuando voy a la iglesia soy cristiano. ¿Qué mensaje estaremos mandando nosotros como cristianos? Porque es que el mundo está muy difícil y ha cambiado. Sí, pero Dios no cambia. ¿Su promesa ha cambiado de llevarnos con Él a la casa celestial? No. Su promesa es firme y Él nunca la va a cambiar, su promesa. Y Él vendrá por los hijos, por su iglesia, y nos llevará. Entonces lo que Juan está diciendo, que el cristiano verdadero normalmente anhela obedecer a Dios. Muchas veces nosotros nos revisamos y decimos, estoy bien, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Pero ¿ante quién debemos estar aprobados? Porque muchas veces la gente nos puede ver y decir, no, 10 de calificación, pero Dios sabe todo. Si nosotros procuramos presentarnos
a Dios aprobados, obedientes a Él, los demás no tendrán nada que decir en contra nuestra. Aunque muchos dirán, eres un mocho, un exagerado, un extremista, etcétera. Bueno, eso es un halago para un cristiano. Que digan que obedecer a Dios es ser exagerado, pero obedecer a Dios nunca será algo que esté mal. Debemos buscar agradar a Dios, hermanos. El apóstol Pablo a los Gálatas les dijo, miren, si yo buscara agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Yo a quien busco agradar es a Dios. Y eso es igual para cada uno de nosotros. Tenemos muchos ejemplos de desobediencia en la palabra, pero no voy a meterme en muchos. ¿Qué hizo Jonás? Y era un siervo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y predica a Nínive y diles que si no se arrepienten de su maldad, porque eran malvados, no eran creyentes. Pero Dios en su misericordia extiende su gracia aún para los inconversos, para los que lo rechazan, para los que están en pecados terribles. Ve y diles que si no se arrepienten de sus maldades, de aquí a 40 días, ¿qué iba a hacer el Señor? Los iba a destruir. Ahora, ¿podrá Dios destruir una ciudad como Nínive? Era muy grande. Era de las metrópolis de aquel tiempo, con 120,000 gentes. Pero para ese tiempo era una ciudad impresionante. ¿Y qué hizo Jonás? Me caen gordos. Hermanos, aquí tenemos que trabajar en nuestro corazón. Tenemos que aprender a orar por los que rechazan al Señor. No estamos de acuerdo con lo que hacen, pero si Dios tuvo misericordia de los de Nínive, Jonás no, es la muestra de cómo a veces somos los cristianos, pero Dios sí. Y tenemos que parecernos a nuestro Señor, ¿sí o no? ¿Qué hacía Jesús? ¿Los samaritanos eran muy cordiales con los judíos? No, ni los judíos con los samaritanos. Pero sin embargo Él llegó y habló con la mujer samaritana. Aún los discípulos dijeron, ay, está hablando con una mujer, porque eran y todavía sigue habiendo esa discriminación y agresión hacia la mujer. Dijo, y además es samaritana. Y nosotros decimos, yo no soy así. Revisémonos, hermanos, tenemos que aprender a que el corazón de Dios sea el que nos guíe. Y entonces hasta compró su lugar en un barco que iba al lado opuesto hacia España, lo más lejos de donde Dios le había dicho que fuera. Y tú conoces la historia. ¿Qué hizo el Señor? ¿No quieres obedecer, Jonás? ¿Cuántos quieren un trato como a Jonás? Yo sí, si estoy en desobediencia. Es mejor, porque si no podemos decir, yo estoy bien. Jonás no se sintió mal hasta que le vino toda la sacudida y lo interrogaron pero él sentía que no estaba mal. Y a veces nosotros podemos pensar que estamos bien, como Saúl. Voy a mezclarlo aquí. Saúl, el rey Saúl, el Señor lo mandó a matar a los no fueron los amalecitas, porque los amalecitas los habían tratado mal cuando iban de peregrinos en el desierto. ¿Y qué hizo Saúl? Tampoco obedeció. Pero él decía que sí obedeció. Cuando vino Saúl le dijo, oye, ¿por qué no obedeciste? No, claro que obedecí. Todo lo que Dios dijo lo obedecí.
Y Samuel le dice, ¿y por qué escucho ovejas y vacas y mucho ganado ahí? ¿Y por qué veo a Amalek? ¿Por qué lo veo ahí? Ah, pues es que el pueblo perdonó lo mejor y también yo pues traje aquí al rey. ¿Y qué le dijo? Tontamente has hecho. Miren, desobedecer a Dios es terrible y trae consecuencias terribles. A Saúl le costó el reino y murió de una manera terrible. Jonás recapacitó por la sacudida que le dio el Señor. Ahora, cuando Samuel fue a hablar con Saúl, él pudo haber recapacitado. Pero él solo quería aparentar ante el pueblo. No, acompáñame para que el pueblo vea que Dios está conmigo. ¿Cuántos saben que una persona no, si me junto con fulano, él tiene la unción y ya quiere decir que soy igual? No, diga, es personal, es personal. Y a Jonás el Señor le dio una sacudida, lo metió al pez y el Señor aún usó esa situación para hablar proféticamente de lo que pasaría con Jesús. 3 días y 3 noches en la tumba, porque esa señal fue la que le dio a los religiosos cuando le pidieron una señal. Solo la señal de Jonás les voy a dar. Entonces, la desobediencia está muy metida. Aunque digamos, yo soy cristiano, si no nos cuidamos, podemos vivir como no cristianos. Revisa cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas, cómo te perciben los demás. Porque a veces en ciertas cosas sí somos como muy estrictos en ciertas cosas, pero en otras somos laxos, muy flexibles. Digáis en todo, en toda nuestra manera de vivir. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, dice la Escritura. Y Jonás, al final, el Señor lo vuelve a mandar allá y obedeció, pero de mala gana. Y fue y predicó, ¿y qué hicieron los habitantes de Nínive? Se arrepintieron. Y el Señor los perdonó. Y dice que aún hasta los animales fueron salvados. Y Jonás se fue allá a la montañita, donde veía todo Nínive así, esperando a ver qué iba a hacer Dios. Y el Señor le manda que nazca una calabacera y que le diera sombra. Y al día siguiente el Señor dice, voy a ver cómo reacciona Jonás. ¿Cuántos sienten que a veces Dios nos pone así una pruebita? Él no nos tienta, Él prueba nuestro corazón. A ver cómo está el corazón de Jonás. Y manda un gusano y se seca la calabacera y empieza a renegar y hasta maldecir Jonás. Dile al lado, yo no maldigo, pero y acá a veces. Y el Señor le dice, tú te enojas por una calabacera que salió así y se volvió a quemar. Y yo no tendré misericordia de tantos miles de personas. Diga, tenemos que aprender a ser como Jesús era. A Jesús lo acusaban de comer con pecadores pero Él iba con el propósito de transformar sus vidas. Así que debemos vivir como ¿quién? Como Jesucristo. Así que cuando obedecemos, dice que, fíjate lo que dice aquí en el versículo 5, el amor de Dios
se ha perfeccionado en nosotros. No nuestro amor hacia Dios, sino el amor de Dios en nosotros se ha perfeccionado. Cumple su propósito en nosotros. Así que si quieres saber cómo vivió Jesús, lee los evangelios, lee el libro de Hechos y vas a ver cómo vivió Él. Siempre en obediencia al Padre y haciendo bienes y sin pecar. Ahora ese tipo de vida no la podemos vivir en nuestras fuerzas, pero Dios no nos dejó que la vivamos en nuestras fuerzas. Él nos dio su Espíritu Santo. Por eso dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 1 y 2 dice que cuando nos convertimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos da el poder para obedecer y para decir no al pecado. Y luego habla de otro rasgo de un buen cristiano, un verdadero cristiano. Uno es la obediencia y el segundo es el amor. Pero no el de los Beatles, porque ellos cantaban que lo único que necesitaban era amor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Versículo 7 dice: queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo, porque desde el Antiguo Testamento está: ama a Dios y ama a tu prójimo. No es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron, y sin embargo esto les escribo como si fuera un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Ahora, el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y, a ver, hermanos, seamos sinceros, nadie levante su mano ni haga gestos. ¿Qué tanto amas a otros de los hermanos, aunque estamos aquí? Ni los conoces, menos los vas a amar. Si a veces con los que tenemos cerca no manifestamos ese amor que Dios quiere que manifestemos, imagínate o a veces somos, como decimos coloquialmente, más bien candil de la calle, y acá muy amables y muy amorosos. Ame a su esposa, abrace a su esposa, atienda a su esposa y viceversa, a su esposo. Ande ahí de muy amable con otras y con otros. Si no lo hace en su casa, ¿cómo lo va a hacer en otro lado? Mira, yo he sabido de personas que estoy en el ministerio de misiones y de evangelismo y son buenos para ir, pero a veces la esposa, pregúntale a la esposa, ¿y cómo se portan? Muy mal. No vayas. Primero arregla tus cosas en tu casa. ¿Cuántos saben que primero es Dios, después tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos? Y después seguimos adelante, no nos quedamos ahí. Pero, hermanos, Dios nos está poniendo un nivel a los cristianos muy bueno. ¿Cuántos quieren ser mejores? Bueno, todo aquel que es obediente a Dios y ama a los demás hermanos en Cristo, ese está mostrando que verdaderamente ama a Dios. Muchos pueden decir amo a Dios, pero no ama al hermano. No, es que si lo conocieras. No, pues mira, cuando alguien diga si lo conocieras, pues la cosa sería preguntarle, ¿y Dios te conoce a ti? ¿Cuántos saben? Mira, si somos sinceros,
Cuando alguien te diga, oye, estás mal en esto y en esto. Cuando alguien a mí me dice, estás mal en esto y en esto, yo le digo, mira, lo recibo y lo reconozco, pero estoy más mal de lo que tú crees. ¿Cuántos saben que a veces no mostramos lo que en realidad somos? Porque nos gusta aparentar. No, hermano, somos peor de lo que muchos piensan. Que el Señor nos ayude, la verdad. Por eso dice, si tú manifiestas amor a los demás hermanos, quiere decir que estás sano en tu corazón. Porque no. Dígale al de al lado, ¿qué tal? Así que yo no me siento cuando alguien habla algo mal de mí, porque tengo otras cosas que ni siquiera sabe él y que yo tengo que arreglar con el Señor. No, ¿cómo les decía el Señor a los religiosos? Hipócritas. ¿Qué significa esto? Dos caras o a veces hasta varias caras. No, demostremos que somos verdaderamente cristianos, obedeciendo al Señor y amándonos unos a otros. Yo veo a veces peticiones de oración y poquitos dicen, vamos a estar orando. Y ponle que a alguien no ponga nada, pero está orando. Pero a muchos no les interesa tanto. Hay necesidad por todos lados. Y una palabra de ánimo muchas veces ayuda mucho. O a veces decimos, es que tal persona piensa así, no me agrada. Pues hay que orar por él y ayudarle. Eso es mostrar amor unos con otros. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto significa en una buena relación, en mostrar amor, porque decían que cuando llevaban y se juntaban para la convivencia, llevaba alguien mucha comida y decía, ¿qué hay para compartir? Y aún algunos, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, hay mucha necesidad porque la iglesia creció muy rápido y los rebasaba en muchas situaciones. Empezaron a vender sus propiedades y decían, aquí hay dinero para los necesitados. ¿Cuántos saben que hay hermanos necesitados? Mira, esto de las despensas a veces se toma como, hay hermanos que no sabes la bendición que es llevarse una bolsa con cosas básicas, porque hay hermanos que carecen de eso. Bueno, cuando la Biblia dice que no hay un justo desamparado, Dios usa también este tipo de cosas para que un justo no quede desamparado, sin lo indispensable. Así que, ¿qué tal? El Señor nos está probando como a plata y como a oro. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra del Señor? ¿Qué tanto amor mostramos unos para con los otros? Y la respuesta está muy fácil para empezar. ¿Qué tanto amas a los que te aman? Porque a veces la Escritura dice, si amas a los que te aman no hay nada extraordinario, pero a veces ni a los que nos aman los amamos. Ya, no seas tan empalagosa, o no seas tan empalagoso, y empezamos ahí con, es que yo fui creado rudamente, y sí, pero el Señor vino y nos transformó. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. No, es que a mí me golpeaban en mi casa y yo golpeaba a mis hijos. No. Y yo veía que mi papá hacía esto o mi mamá hacía esto. No. Nuestro parámetro es el amor de Dios. Aún siendo pecadores, ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Así que si no amamos a veces a los que nos aman, ¿qué podemos esperar de los demás?
Si estás con tu familia, ámala, porque puede desaparecer así. El otro día nos platicaban unos hermanos de que una familia cristianos salieron de viaje, de vacaciones, un camión los impacta, la mitad del carro queda la esposa, el hijo, y el marido fue el que la libró y otro de los hijos. Y a veces no pensamos en eso, pensamos que todavía nos quedan muchos años. Hoy es el día de hacer las cosas como verdaderos cristianos, que hacemos las cosas como Dios dijo, no como el pastor dice, como Dios dijo y como Dios quiere que seamos. Hay mamás que abandonan a sus niños, es increíble, los dejan en la calle, los dejan. Yo he sabido de historias impresionantes, conozco, ya está grande ahorita, un niño que lo dejaron en el basurero, las ratas ya estaban llegándole y pasaron unos hermanos y escucharon el llanto y lo rescataron y lo adoptaron. Ya ahora es un joven, 20 tantos años, no sé. Pero hay mamás que abandonan, y papás, que porque el niño llora en la noche le dan un golpe que lo mata. Es que ya me tenía desesperado. ¿Y cómo tenemos nosotros al Señor, hermanos? Si Él nos ama. Ahora, que se requiere corrección a los hijos, sí. El que no corrija a su hijo le está diciendo no te amo. Mira, es que la expresión del amor de Dios es impresionante, pero a veces solo tomamos lo que nosotros queremos. Porque Dios, el Padre, al Hijo que ama, ay no, yo soy más bueno que Dios. Hermanos, así que no es un mandamiento nuevo, dice, es un mandamiento que Dios dio. Ustedes en Lucas 10 conocen la parábola del buen samaritano. ¿Qué hicieron los adoradores de Jehová, los siervos de Jehová? El sacerdote y el levita, o el pastor y los de la alabanza. ¿Qué hicieron? Allí estaba tirado, casi medio muerto. Si no lo atienden, habría muerto. ¿Y qué hicieron? Pasaron de largo. Los hermanos. Si sabes que hay un hermano en necesidad y puedes, ayúdalo. Y a veces, si no puedes materialmente, ayúdalo acercándote y diciéndole, Dios es bueno, te va a ayudar, te va a levantar. Y si traes 10 pesos, a veces 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, que para muchos puede ser, se los doy al viene. Pero para un hermano 50 pesos puede ser comprarle 2 litros de leche a sus hijos y un bolillote. Ay, no, hermano, eso no se da. Hermanos, vivimos en un mundo cada vez peor. Y viene un hombre samaritano que era mal visto por los judíos. Y cuando ve a aquel hombre ahí a punto de morir, se baja de su cabalgadura, lo atiende, tú conoces la historia, le unta aceite, le pone el vino que traía como antiséptico. El aceite hacía una función de suavizar las heridas, de ayudar a la sanidad, y lo monta en su cabalgadura. No, pues que lo arrastro, a ver, no. Él se fue caminando y guiando a la cabalgadura hasta el mesón, y lo atendieron y le dejó dinero al mesonero para que siguiera atendiendo. Y la pregunta era de los religiosos a Jesús. ¿Cuál es el grande mandamiento? Y fíjate la respuesta del Señor. ¿Qué está escrito en la ley? Pregúntate y ve qué está escrito en la palabra. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Y qué le dijo el Señor?
has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida eterna. Fíjate, Jesús al religioso. Contestaste bien, y a veces nosotros tenemos las respuestas correctas o las expresiones correctas, o somos rolleros. No, yo mira hermano, yo, si supieras cómo hago y deshago, y soy bien buena persona. A Dios nadie lo puede engañar. Dice, contestaste bien, tienes el entendimiento, el conocimiento. Bueno, practícalo, haz eso y vas a demostrar que amas a Dios con todo tu corazón y luego amas a tu prójimo. Es que si no estamos hablando de una religión, hermanos, el cristianismo no debe ser una religión, es una vida que refleja a Cristo. Y como se quedó exhibido el religioso, ¿qué le dijo? ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí es donde viene la historia. Y cuando termina de narrarle la historia, Jesús le dijo, ¿quién fue? ¿Cuál de esos te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y contesta, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le vuelve a decir, ve y haz tú lo mismo. Miran, muchas veces no tenemos compasión de nadie, hasta ni de nosotros. Nos maltratamos nuestro cuerpo con excesos de comidas inapropiadas, con desvelos, con tanto celular y tantas redes sociales, y ahora con la inteligencia artificial muchos están metidísimos ahí, y no. Y dañamos nuestra mente y perdemos tiempo en demasía. Ve y haz tú lo mismo. ¿Esa palabra para quién es? Mira, mi dedito, para mí, para ti. Ve y haz tú lo mismo. Pregúntale a alguien, ¿cómo andas, hermano? Es que yo lo veo que hasta trae corbatita y que huele a perfume, pero eso no quiere decir que no esté en necesidad. ¿Qué dijo el Señor? Cuando ayunes, no te andes ahí con carita así ay, te invito a unos tacos, ay, no, estoy ayunando. No, mejor dile, es que ya en la casa hay comida si quieres seguir con el ayuno. Pero no andes presumiendo. Eso es entre uno y Dios. Y cuando dice aquí el apóstol Juan que la luz verdadera alumbra ya, la luz de Cristo ya alumbra, significa que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hace? Viene la luz a su vida. Y eso debe aplicar en nosotros, que la luz brille en nosotros a través de la obediencia y del amor a los demás. Y las tinieblas, ¿qué hacen cuando viene la luz? Van pasando. Y luego el versículo 9 al 11 nos muestra la diferencia entre el amor falso y el amor verdadero. Versículo 9. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. ¿Está claro eso, sí o no? ¿Podremos odiar a alguien de los hermanos? No deberíamos, pero yo creo que a veces es que me hizo y un día le va a dar cuentas a Dios, pero nuestro deber es amar. Versículo 10, el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer, pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad. La misma oscuridad lo ha dejado ciego. Y luego versículo 12 al 14 nos habla a todos como familia. Abarca aquí a toda la familia, a todos los que pertenecemos a la familia de Dios.
Es muy claro que es para la familia de Dios, dice en el versículo 12, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús o a causa de Cristo. Porque si a alguien no le han sido perdonados sus pecados, no se ha arrepentido y no se ha convertido a Cristo, no han sido perdonados sus pecados. Vive todavía en sus pecados. Por eso está en la oscuridad. Y no deja a nadie afuera. Padres, jóvenes y a los niños. Me gusta cómo dice que los jóvenes han vencido al enemigo. ¿Quién es el que vence al enemigo? El que tiene a Cristo. Y que cuando vienen las tentaciones o las cosas le dicen no. Y ahí vencen al enemigo, las estrategias del enemigo. Por eso Pablo en Efesios 6 dijo, vístanse toda la armadura de Dios. Él nos dio la manera de resistir ante los ataques del enemigo. Ay, no, el diablo no existe, sí existe. Ahí dice, en la Biblia por muchos lados dice, oh, es para meter miedo. No, pues eso es lo que él quiere que pienses, que no existe y que la gente te quiere meter miedo. Pero dice, vístanse toda la armadura de Dios. Porque el diablo va a querer, a través de sus estrategias, desanimarte, frustrarte como cristiano, confundirte, llevarte a fracasos morales. Va a querer llevarte hacia doctrinas erróneas, porque Él conoce tu punto débil. Él conoce de qué pie cojeamos cada uno. Y por ahí insiste. Y si ahí ya nos fortalecimos y no caemos, va a buscar otro. Le va a intentar siempre. Porque Él quiere que caigamos y que no seamos cristianos eficientes y cristianos obedientes y amorosos. Él quiere que seamos recelosos, frustrados y que siempre estemos a la defensiva. Él quiere dividir. ¿Qué dice? Que el ladrón ¿a qué vino? Así que pongámonos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, en el día de las tentaciones. Y así podamos mantenernos firmes en el Señor, hermanos. Y dice, tomen el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando el enemigo lo tentó allá en el desierto? Usó la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo dejó por un tiempo, pero volvió al ataque con el Señor. ¿Quién crees que movía a los religiosos muchas veces? ¿Quién estaba atrás de todos los ataques? El enemigo, queriendo hacer quedar mal a Jesús, que no cumpliera su propósito. Pero Jesús tenía bien claro cuál era su misión y su propósito, y espero que tú y yo la tengamos también. Y quiero tocar uno de los peligros que habla aquí Juan. Habla de dos peligros en este mismo capítulo. Habla de el mundo y los falsos maestros, o le llama aquí el anticristo. Así que diga, cuidado con el mundo. Ay, hermano, pero vivimos en el mundo, sí, pero no está hablando del mundo natural. Versículo 15. Ya no lo encuentro. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo,
entonces no ama al Padre. Porque no puedes dividir, nadie puede servir a dos señores. Nuestro amor, y es el primer y más grande mandamiento, es amar ¿a quién? A Dios por sobre todas las cosas y personas. Ahora, el mundo no, como te decía, no es el mundo natural ni la creación maravillosa de Dios. No, está hablando de un sistema creado en la humanidad para hacer lo malo delante de Dios. ¿Qué hizo las generaciones de Adán hasta Noé? Amaron al mundo, abandonaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que aplicar una medida tremenda en todo el mundo. A través de un diluvio acabó con toda la humanidad de ese tiempo. Solamente un hombre halló gracia delante de él, que se llama Noé. Y le mandó que hiciera un arca. Tú conoces la historia. ¿Cuántos se salvaron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Y cuánta gente más deseaba subirse al arca antes de que empezara a llover? Nadie. Todos decían, están locos. Y pueden llamarnos locos hoy en día si no amamos el mundo, el sistema que hay hoy en día, político, social, económico, material, de tantas tentaciones, pero nuestro Salvador se llama Jesucristo, y solo el que está en Cristo se salvará. Así como los que estaban en el arca con Noé se salvaron, los que están en Cristo son los únicos que se salvarán. Y muchos piensan y dicen, no, es que Dios es amor, al final a todos los va a salvar. La Biblia dice otra cosa, tenemos que ajustarnos a lo que dice la Biblia. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús, Juan 14:6. Yo soy la verdad y la vida. Y entonces aquí Juan nos advierte, no amen al mundo. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. La fama, la lana, las damas que no es tu esposa, el dinero, el poder, por el poder, la felicidad sin compromiso. Hoy en día muchos, no, pues nosotros, ¿para qué nos comprometemos? Podemos vivir y a ver si nos entendemos. Eso ofrece este mundo. Ofrece, valga la expresión, como cuando los españoles conquistaron América. ¿Qué llegaron dando? Espejitos. Y el mundo ofrece espejitos. Y pues los habitantes del continente se maravillaron con los espejos. Y así es este mundo, te ofrece cosas que al final no sirven para gran cosa. Oh, yo quiero ser igual que Slim. Pues Slim tiene mucho dinero, pero no tiene a Cristo. Y sin Cristo nadie llega al Padre, a menos que se haya convertido y yo no me dé cuenta. Pero si Slim tiene mucho dinero y se convierte, estará allá. Pero todo lo del mundo se acaba aquí. Y fíjate lo que dice Juan, y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Porque cuando alguien tiene bastante dinero, dice, yo no necesito a nadie. Y aunque sea cristiano, y menosprecia a los que no tienen. No, pues si Dios te dio, gloria a Dios. Pero no es para enorgullecernos.
¿O ves a Abraham enorgullecido en algún tiempo? Porque Dios lo bendijo. Dice que tenía muchísimo ganado y muchas vacas, becerros, chivos, borregos, etcétera. Y tenía siervos. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Te acuerdas de Egipto? José, ¿qué le ofrecía el mundo? El mundo de aquel tiempo, todo, dioses ajenos, cosas sexuales, vino, mujeres, wow, de todo. Pero ¿qué hizo José? Se guardó para el Señor. Él siempre quería obedecer al Señor. ¿Qué les ofrecían a Daniel y a sus amigos en Babilonia? Todo lo que el rey tenía. Tenían unas fiestononas. Había de todo lo malo que hoy ofrece el mundo también. ¿Y qué hicieron? Se guardaron para el Señor. Ellos no dijeron, pues ya nos tocó la bendición. Y mira qué banquetes, y mira hay muchas mujeres, y música, y vino, y poder, y dinero. No. No amemos las cosas del mundo. El amor hacia las cosas del mundo es incompatible con el amor a Dios. Los deseos de la carne a veces nos llevan. Ay, es que no aguanté la tentación, hermano. La Biblia dice que Él, cuando llega una tentación, nos da la manera de salir corriendo como hizo José. Y que no hay ninguna cosa que nos pueda atrapar, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Ay, es que la droga la voy a probar para ver. No. El alcohol, el tabaco, otras mujeres. Y muchos andan de rosa en rosa, aún siendo cristianos. Ya llevo 3 o más. La soberbia en nuestra vida. Mira, no es algo nuevo tampoco. En Génesis, ¿qué pasó con Eva? ¿Escuchó a quién? Al diablo. Ahora, ¿a quién más escuchaban? A Dios. Pero le prestó su oído también al diablo, a la serpiente antigua. Cuidado, porque eso es lo que sigue haciendo el enemigo. Queriendo que le prestes tu oído, tus ojos. Vio que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Ay, hermano, es que esto es bueno y mira. Y esos son los deseos de la carne. Y no me hace que me eleve y que me sienta. Y el poder y el orgullo me ponen en un nivel donde muchos me respetan. Y diga, cuidado con lo que ves. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que los ojos son qué? La ventana del alma. Alimentamos mucho ahí. Y a unos de una manera, a otros de otra, pero cuidado con tus ojos. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Ay, hermano, pero hacerlo literalmente no es la solución, porque tienes otro. ¿Cuántos saben que con un ojo ves, aunque tengas que voltear la cabeza? No, el asunto, sácalo es, domínalo. Ten dominio propio, el Espíritu Santo nos da dominio propio. No veo pornografía, no veo otras mujeres. Ay, es que esa trae una chiquifalda y cada cosa. Bueno, domina tus ojos, ve a tu esposa y ámala. Pero hermano, ya hace 40 años que me casé, ha cambiado mucho, tú también. ¿O qué estás así tan atlético? No.
Mira, si alguien no ama a su esposa en la etapa en que va de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años de casados, algo anda mal, algo anda mal. Y luego dice que lo que vio además era bueno para comer y era agradable a los ojos. Por eso te hablaba yo de tanta tecnología hoy en día. ¿Qué es lo que más satura? Los ojos y los oídos. Acabo de escuchar una noticia de una persona que se suicidó porque empezó a tener una relación sentimental con una supuesta mujer producida por la inteligencia artificial. Y estaba tan enamorado que cuando se dio cuenta que no era real, se suicidó. Diga, hermanos, si viéndolas o viéndolos, perdón, porque es lo mismo, aplica para los dos lados. No, hermanos, aunque sea agradable a los ojos, ¿qué hizo Satanás? Que viera el fruto agradable. Pero Dios le había dicho, no coman de ese fruto, no coman de ese fruto. Pero fíjate cuál era la intención, serán igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos no conocían el mal, solo conocían a Dios, el bien de bienes que tenemos. El que tiene a Dios tiene todo lo que necesita. El que tiene a Cristo tiene todo. En Cristo estamos completos sin que nos falte cosa alguna. Y no está hablando de lo fútil del mundo, de lo pasajero, sino de lo eterno en nosotros. Lo más valioso en nosotros. Eso es la codicia de los ojos. Y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿cómo les fue? ¿Y cómo nos va? Eso es la soberbia de la vida. Dios les dijo, aquí están, todo les pertenece, disfruten de todo, fíjate. Solo ese árbol no. Ah, no, yo si voy a ser como Dios, pues quiero ser. Y ese es el orgullo. A veces nos ponemos en el lugar de Dios. Y queremos. ¿Qué hizo Satanás? Isaías creo que es 14. Subiré al cielo junto a las estrellas y pondré mi trono junto al trono del Altísimo. Y seré igual a Dios. ¿Y cómo le fue? Pues eso quiere que le vaya mal a la humanidad. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del enemigo y darnos vida eterna y darnos una manera de pensar diferente, de vivir diferente, de vivir como cristianos, hermanos. El diablo se opone a Cristo y la carne se opone al Espíritu Santo. Eso dice Romanos 8. Si vivimos conforme al Espíritu, viviremos, pero si con la carne nos oponemos al Espíritu, nos va a ir mal. ¿Cuántos saben que nuestra carne es un peligro? No la dejes suelta. Va a ser barbaridad y media y vamos a llorar. Nos va a hacer llorar. La carne debe estar dominada y siempre nos brincará algo, pero debemos dominar la carne. Así que cuidado con la avaricia, la ambición de cosas que no te convienen. Eso no proviene del Padre, eso viene del mundo. Mira, ninguna persona sin Cristo podrá decir estoy plenamente satisfecho. Siempre algo tendrá. El único que puede decir estoy pleno es el que está en Cristo. Porque sabemos que
Este mundo se está acabando, hermanos. Y viene lo mejor para nosotros, estar con Él por toda la eternidad. Por eso dice el versículo 17, el mundo va acabando. Cada vez estamos más cerca. Con todos sus malos deseos, o sea, con todo. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Dale un aplauso al Señor, hermano. En el mundo hay dichos de que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Como diciendo, haz las cosas unas así bien y otras no tan bien, y para ir saliendo, tú ve ahí ajustando. No, nosotros ponemos nuestra vida totalmente en Cristo, en las manos de Cristo. A ver si tú tienes una cuenta en un banco, en el que quieras, Santander, Bancomer, Banamex, y empiezas a ver noticias de que quebró ese banco, que ya están por cerrarlo o subastarlo. ¿Irías a hacer un depósito más a tu cuenta? No. Ya vimos que el mundo lo que ha hecho es infeliz a todas las personas alrededor del orbe de la tierra. ¿Por qué vamos a confiar en este sistema? Si tú hubieras sabido, si alguien, saben que el Titanic se hundió, ¿verdad? Si hubiera sido una persona antes, si hubiera sabido ese barco se va a hundir, ¿te subes? Este mundo se está hundiendo en la perdición. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Así que, ¿cuántos dicen yo quiero vivir como un verdadero cristiano? Obedeciendo a Dios, amando a Dios y a los hermanos. Y no dejarme llevar por el sistema de este mundo. El mundo está bajo Satanás, eso dice la palabra. Es el príncipe de este mundo, dijo Jesús en Juan 14. El mundo entero está bajo el maligno, todo este sistema que te digo. Pero hay esperanza para el mundo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Así que ahí está el Señor llamándonos. La respuesta es personal. Muchos dirán, no, yo no quiero eso, yo quiero vivir una vida que me agrade a mí, no que agrade a Dios. Bueno, cada quien decide. Yo quiero seguir con los deseos de mis ojos, de mi carne, y la vanagloria, el orgullo y el poder y los placeres. Un día daremos cuentas al Señor. Ponte de pie, hermano. Hay un canto que luego cantamos que dice: los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, llevan el corazón como lejos de Dios. Y luego el canto dice: qué gran desafío es hacer tu voluntad. Vivir en santidad. Santidad implica obediencia, amor y todo lo que, dejando el sistema del mundo a un lado. Qué gran desafío es vivir en santidad para ti. ¿Cuántos dicen yo quiero amarte? Porque el que le ama a Él puede seguir adelante y ser bendecido, porque la obediencia trae bendición, y ser de bendición para otros,
y mostrarle a otros que se puede vivir sin lo que para muchos es la felicidad o la buena vida. Porque con Cristo estamos completos, felices, y el mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y yo te quiero decir, hermano, es verdad lo que te dije. Si alguien piensa algo mal de mí, estoy más mal de lo que tú crees, pero estoy trabajando para corregir muchas cosas en mi vida delante del Señor. Y tú sabes que la gente te ve y piensa algo de ti, pero tú sabes realmente cómo andas acá, adentro. Y Dios también sabe. Así que yo nunca pretendo sentirme bueno, porque solo hay uno bueno, es Dios. Yo lo que pretendo es cada vez vivir más en santidad para Él. Y quiero amarlo más que a nada y más que a nadie en esta vida. Y entonces muchos podrán rechazar, pero otros podrán decir: yo quiero también vivir así. Y es lo mismo contigo. Es personal. Y cuando es como familias es de mucha bendición. Señor, ayúdanos. ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdame? Yo no quiero ser un cristiano con buena vista, pero mal corazón o mal testimonio, o malas actitudes, o malos deseos, desobediente, desamorado, valga la expresión, y deseando todo lo que otros tienen. Como Asaf, que dijo: ¿por qué los ricos no tienen aflicciones? Pero dijo: hasta que entré en tu presencia entendí lo que a ellos les va a pasar y lo que tú tienes preparado para mí. Ayúdanos, Señor, queremos cambiar, es urgente. Yo quiero cambiar, Señor. Cuán grande es mi Dios, cántalo. Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, y su nombre. Y su nombre sobre todo. Él es digno de alabar. Mi corazón canta cuán grande es mi Dios. Pues muéstrele al mundo cuán grande es nuestro Dios a través de su vida esta semana, hermano. Nos vemos aquí el miércoles en nuestra reunión. El Señor le bendiga.